Ahora sí hablemos de cuál es el país que se sueña Petro. El PND tiene un título recalmado y nada ambicioso. Se llama Colombia, potencia mundial de la vida. El gobierno tendría 1.154 billones de pesos para ejecutar durante sus 4 años de mandato. Para invertir esa plata, Petro divide su estrategia en 6 ejes. Y lo más importante es que el 64% de los recursos se los da a un solo componente, que es seguridad humana y justicia social. Y eso incluye subsidios para los más pobres, pasando por obras de infraestructura y hasta la política de drogas. Como el diablo está en los detalles, no se abrumen, les vamos a desglosar lo que tienen que saber sobre el plan. Primero, subsidios para todo el mundo. Como ya les contamos, Petro quiere hacer un solo sistema para hacerle la transferencia de dinero a la gente más pobre. Ahí va a meter el programa Hambre Cero que tuvo cuando fue alcalde y consiste en entregar mercado. Y otro programa de renta ciudadana para girar plata directamente a las familias. Petro también propone extender los subsidios de los recibos de gas y electricidad hasta el 2027. Y dice que garantizará un mínimo de agua y aseo para todo el mundo. Todo eso suena bellísimo. Mejor dicho, yo quiero vivir en ese país y como dijo un gran hombre, también quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. Pero el problema es saber si vamos a tener plata o no para tanta maravilla. Hay que estar pendientes de qué pasa con la visión presupuestal que va a presentar el gobierno en el Congreso. Ahí se decidirá si se gasta una buena plata en programas sociales o en reducir la deuda del país. Y si sienten que les estamos diciendo que hay que estar pendientes de muchas leyes, es porque acuérdense que este gobierno es todo en todas partes al mismo tiempo. De paso, aprovechen esta interrupción para darle me gusta a este video, que de eso depende nuestra salud mental. Gracias. Sigamos. Segundo, Petro se imagina un país que no dependa del carbón. Para eso va a invertir 114 billones de pesos, es decir, 3 nóminas del Junior. En el PND no habla de exploración ni explotación de hidrocarburos, pero sí dice que va a prohibir nuevos proyectos de minería de gran escala a cielo abierto para carbón térmico. Aunque es muy importante que nos alejemos del carbón si en verdad queremos tener una transición energética, el gobierno no ha dicho cómo va a reemplazar la plata que entra por esa vía. Les tenemos cifras duras. En el 2002, Colombia alcanzó un récord de exportaciones de carbón térmico. Exportó más de 65 millones de toneladas de carbón y eso superó los 9.500 millones de dólares. Con eso usted trae a Cristiano Ronaldo a jugar en Santa Fecito Lindo. Además, 8 de cada 10 pesos que recibe el país por regalías es por carbón. Entonces, bacana tu transición, pero ¿cómo vas a financiar todos los proyectos que tienes en el plan sin esa plata? Además, el proyecto no hace algo muy importante para la transición que sí hacen, por ejemplo, países como Estados Unidos y China, que es crear un montón de incentivos para las plantas de energía solar y eólica y para las productoras de energía limpia. Entonces, Petro quiere que dejemos el carbón, pero no está haciendo nada para que Colombia tenga las herramientas que necesita para hacer un cambio de esa magnitud. Tercero, que viva la economía popular, aunque no sabemos bien qué es. El PND quiere fomentar esto. Para irrigar eso que llamamos economía popular, que es la que llega a las calles, que es la de la señora microempresaria, que es la del cooperativista, que es la del rebusque. Lo lograría por medio de facilitarles crédito, de que haya un Consejo Nacional de Economía Popular que les dé voz y de tener bases de datos más robustas sobre quiénes se dedican a esta economía. Pero ojo, porque eso no es tan sencillo. El plan de Petro requiere un nivel de organización muy alto porque implica coordinar a personas de diferentes regiones y oficios. La informalidad, por su naturaleza, es dispersa y desorganizada. Y empezar a crearle una institucionalidad, aunque es una muy buena idea y tiene buenas intenciones, es muy propenso al fracaso. Porque uno como encuentra un vocero que en verdad representa a millones de personas que ni siquiera se conocen entre sí. Es que estamos hablando de más de la mitad del país. Cuarto, esta es la economía que se sueña Petro. Si todo se cumple, si Ocampo no renuncia, si sirven las 80 velas y las 17 novenas, la economía de Colombia se vería así. Crecería 1,3% este año, 2,8% en 2024 y en 2026 estaría volando con un 3,6%. Petro promete que para el 2026 el desempleo estaría en un 8,8%, teniendo en cuenta que para 2020 esta cifra llegó al 11,2%. Es decir, que bajaría hasta quedarse en un solo dígito. Y el último milagro sería llevar la pobreza multidimensional del 16% a algún porcentaje entre 9,5% y 11,5% en el 2026. Estas proyecciones son tan optimistas que mi psicóloga estaría orgullosa. Quinto, Petro quiere hacer lo que Santos no logró y lo que Duque casi acaba. Ya les contamos que 50 billones de pesos van solo para la paz. Eso, por cierto, son 13 billones de pesos más de los que implementó Duque en este mismo rubro. Y el PND muestra la voluntad de Petro de que el acuerdo con las FARC se cumpla. Por ejemplo, vuelve obligatorio que la nación, las alcaldías y las gobernaciones sigan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Eso es importantísimo porque las recomendaciones no eran obligatorias. También le dedicó 2 artículos de su plan para que la JEP pueda seguir funcionando y para garantizar que el Estado la apoyará. Recordemos que el deporte favorito de Duque era pelear con los directores de la JEP e intentar sabotear. ¿Cómo le dicen a Duque, Néstor Humberto II? Finalmente, Petro va a sacar adelante los municipios PD.
fueron creados después del acuerdo de paz para ayudar a los excombatientes y a las víctimas. Eso es clave porque en estas zonas hay muchos proyectos económicos de los excombatientes y son lugares que necesitan la presencia del Estado. Sexto, lo mejor que ha hecho Colombia recibe un nuevo impulso. Miren, de lo que más nos inspiró de la justicia transicional fue la labor de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que logró encontrar con vida a personas que llevaban décadas sin saber de sus familias. Una tarea difícil, muy dispendiosa, pero sin duda necesaria en un país que tiene más de 120.000 desaparecidos. Por eso celebramos que en el PND se cree el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que estaría a cargo de la Unidad de Búsqueda y del Ministerio de Justicia. Séptimo, Petro es el verdadero hippie y se comprometió en el papel con la causa ambiental. Los expertos con los que hablamos celebraron el enfoque ambiental de este Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo por dos cosas. Uno, porque le da más dientes a la lucha contra la deforestación creando un Consejo Nacional para este tema. Y de hecho, una cifra que muestra este compromiso es que Petro busca reducir la deforestación de 170.000 a 120.000 hectáreas al año. Dos, porque pone al agua en el centro del ordenamiento territorial. Es decir, las ciudades deberán construirse y desarrollarse priorizando el acceso al agua y el cuidado de los ríos, páramos, lagunas, etc. También se buscará que las comunidades hagan parte de la toma de decisiones que tengan que ver con el uso del agua. Esto es súper importante porque reconoce que todos tenemos derecho al agua y al saneamiento y le da a la justicia ambiental la importancia que merece. Y de nuevo, a todos nos encanta esta idea, pero según los expertos en este tema todavía no es muy claro cómo es que el gobierno pretende lograrlo. Además, es muy raro que aunque el gobierno dice que este tema es una prioridad, no se mencionan ni una vez los compromisos adquiridos en el acuerdo de Escazú o sentencias claves que se dieron en materia de justicia ambiental. Octavo, Petro quiere educación gratis y sin deudas en el ICETEX. En el plan, Petro se compromete a hacer una política de gratuidad para todo el que quiera ir a la universidad pública. En parte, sería continuar lo que dejó Duque en términos de matrícula cero, y es un avance para los estudiantes de menos recursos. Pero esto no resuelve varios problemas de raíz, como la necesidad de crear nuevos cupos o mejorar la calidad de la educación pública. Petro también busca reducir la deuda de los estudiantes con el ICETEX. Esto lo haría dándole la facultad al ICETEX de condonar parcialmente las deudas. Otra forma de llenar el hueco del ICETEX sería tomar recursos de cuentas bancarias inactivas. Es decir, si hay una cuenta de ahorros o corriente que nadie ha tocado durante más de un año y tiene como máximo 92.000 pesos de saldo, el Estado podría cogerlos. ¡Mis ahorros! Noveno, Petro quiere que saquen a la policía del Ministerio de Defensa. Aunque esto sería ideal y es una recomendación de la Comisión de la Verdad, no es un buen momento para hacerlo, porque todavía hay grupos armados dedicados al crimen organizado con los que no sabemos qué va a pasar. Y el trabajo conjunto que hacen la policía y las Fuerzas Armadas se puede joder si los separan. De hecho, muchas veces la policía es la única que puede entrar a ciertas regiones y ahí le toca complementar la labor que hace el ejército. Por eso, aunque idealmente necesitamos un país donde la policía no sea militar, ante el recrudecimiento del conflicto y tantas incertidumbres, es peligroso entrar con una transición tan compleja que puede salir mal y dejar a la gente más desprotegida de lo que está. De hecho, hay una crítica de varios expertos en seguridad que dicen que no hay una política robusta de defensa y seguridad nacional. Así se consolide la paz total, el Estado necesita un plan sólido, robusto y claro de seguridad. Y eso no está en el PND. Ya vimos que para construir la Colombia que se imagina, Petro le apuesta a meterle plata a la paz, a subsidiar un montón de vainas y a decir que el medio ambiente es fundamental. Pero también encontramos muchas ambigüedades, algunos vacíos y propuestas utópicas vendidas como la panacea con la rimbombancia típica de quien se siente elegido por Dios y por el pueblo.